¿Alguna vez te has sentido tan mal que el mundo ha empezado a difuminarse a tu alrededor? ¿Que el calor y el frío se han convertido en la misma sensación? ¿Que mantenerte en pie te ha parecido una hazaña imposible? Amara Bennett conocía muy bien esa sensación mientras esperaba en la parada de autobús de Madison Avenue a las 11:43 de la noche de un martes de octubre, intentando desesperadamente no desplomarse. La fiebre había empezado esa mañana con un leve dolor de cabeza, de esos que se pueden ignorar con suficiente café y determinación. Al mediodía, había progresado hasta convertirse en escalofríos que le hacían temblar las manos mientras administraba medicamentos a sus jóvenes pacientes en el Brooklyn Children's Hospital. A las 6:00 de la tarde, cuando debería haber terminado su turno, tenía 38,3 de actinito de fiebre y apenas podía enfocar la vista. Pero la enfermera de noche había llamado para decir que estaba enferma y Amara no podía dejar la sala de pediatría sin personal. No cuando la pequeña Emma Rodríguez se estaba recuperando de una operación y necesitaba una vigilancia constante. No cuando el nuevo ingreso en la cama 7 tenía una neumonía tan grave que requería tratamientos respiratorios cada 4 horas. Así que se quedó. Trabajó otras 5 horas soportando la fiebre y los dolores corporales, y la sensación de que su cabeza estaba llena de algodón y cristales rotos. Sonrió a los padres preocupados, tranquilizó a los niños que lloraban, administró medicamentos con manos que temblaban ligeramente, pero nunca vacilaron. Había hecho su trabajo como siempre, con total dedicación y sin tener en cuenta su propio bienestar. Ahora, de pie en la parada del autobús, en el frío aire de octubre, con la bata húmeda por el sudor a pesar de los 40 de temperatura, Amara estaba pagando el precio de esa dedicación. La fiebre le había subido a 40 grados. Lo sabía porque se la había tomado en el baño del personal antes de salir. Había visto el termómetro digital mostrar ese número alarmante y pensó vagamente que probablemente debería ir a la sala de emergencias en lugar de intentar llegar a casa. Pero la sala de emergencias significaba horas de espera, lo que significaba llamar a su compañera de cuarto para que la recogiera, lo que significaba admitir que se había exigido demasiado una vez más. Era más fácil simplemente subir al autobús, viajar los 45 minutos hasta su apartamento en Queens, tomar algún antipirético y dormir hasta que se le pasara. Estaría bien, siempre estaba bien, excepto que el autobús llegaba tarde y el mundo empezaba a inclinarse de una forma que no tenía nada que ver con la rotación de la Tierra. Amara se agarró al poste metálico de la marquesina de la parada de autobús, sintiendo el frío penetrar en sus palmas, utilizando esa sensación para anclarse a la realidad. La gente pasaba junto a ella por la acera, docenas de personas, de camino a casa después de turnos tardíos o salidas nocturnas, abrigadas con abrigos y bufandas contra el frío de octubre. Nadie la miraba 2 veces. ¿Por qué iban a hacerlo? Nueva York estaba llena de gente cansada con batas, llena de trabajadores sanitarios agotados que intentaban llegar a casa después de turnos brutales. Nadie se daba cuenta de que su piel morena tenía un tono ceniciento y grisáceo que delataba una enfermedad grave. Nadie se daba cuenta de que temblaba tanto que el poste metálico vibraba ligeramente. Nadie se fijó en que sus ojos estaban vidriosos y desenfocados, que apenas conseguía mantenerse en pie, que cada respiración parecía costarle un esfuerzo vital. Un hombre de negocios con un traje caro pasó junto a ella, hablando en voz alta por el teléfono sobre las previsiones trimestrales. Una joven pareja pasó paseando, riéndose de algo, envueltos en su propia felicidad. Un grupo de estudiantes universitarios pasó corriendo, discutiendo sobre dónde comprar pizza a altas horas de la noche. Una anciana con un carrito de la compra lleno de pertenencias pasó empujando, murmurando para sí misma. Nadie se detuvo. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie pareció darse cuenta de que Amara Bennett se estaba muriendo de pie en una parada de autobús de Madison Avenue. El mundo se inclinó bruscamente y Amara sintió que su agarre al poste se debilitaba. El hormigón se precipitó hacia ella y solo le quedó la conciencia suficiente para pensar que eso iba a doler.
Probablemente perder el conocimiento en una acera de Nueva York era el peor lugar posible para encontrarse en una situación vulnerable. Debería haber ido a urgencias cuando tuvo la oportunidad. Golpeó el suelo con fuerza y el impacto sacudió su cuerpo, que ya estaba dolorido. El frío hormigón le sentó casi bien a su piel ardiente por la fiebre durante unos 3 segundos, antes de que todo se volviera negro. Amara no tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo inconsciente. Podrían haber sido segundos, minutos u horas. El tiempo perdió todo su significado en la oscuridad inducida por la fiebre, pero se dio cuenta de varias cosas simultáneamente cuando recuperó la conciencia de forma fragmentada. En primer lugar, ya no estaba en el suelo. La estaban levantando, sosteniéndola contra el pecho de alguien con una delicadeza sorprendente, dada la fuerza que podía sentir en los brazos que la sostenían. En segundo lugar, se estaba moviendo. La llevaban a algún sitio, y quienquiera que la llevara era lo suficientemente alto como para que su cabeza descansara contra un hombro que parecía muy lejos del suelo. En tercer lugar, había una voz profunda y suave, con un acento que no conseguía identificar, hablando rápidamente en italiano por lo que parecía un teléfono. Amara intentó abrir los ojos, pero sus párpados parecían pesar 1000 kilos. Intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca y la lengua demasiado hinchada. Lo único que consiguió fue emitir un pequeño sonido, poco más que un gemido, pero fue suficiente para que la persona que la llevaba ajustara su agarre y la acercara más a su pecho. «Sen tranquila», dijo la voz, pasando del italiano a un inglés con acento. «Quédate quieta. Ahora estás a salvo. Voy a buscar ayuda». La palabra debería haberle alarmado. Debería haber activado todos los instintos de supervivencia de Amara sobre aceptar ayuda de extraños en la ciudad de Nueva York. Pero había algo en esa voz, una cualidad de absoluta certeza y autoridad que la hizo relajarse ligeramente entre esos fuertes brazos. Sintió que la colocaban en lo que debía de ser un coche, con asientos de cuero blandos bajo ella, y que le abrochaban el cinturón de seguridad con manos cuidadosas. Entonces, el coche se puso en marcha y la voz volvió a hablar, esta vez dando órdenes a otra persona. «Conduce más rápido, está ardiendo. La temperatura debe de ser de al menos 40 de exacto, quizá más». «Sí, estoy seguro. Sé cómo es la fiebre. Llama al doctor Russo. Dile que nos veamos en la finca. Dile que traiga todo lo que necesite para tratar una gripe grave o una neumonía. No me importa si es medianoche. Dile que le pagaré el triple de lo habitual. Solo haz que venga». Las palabras se filtraron lentamente a través del cerebro febril de Amar. Una finca, un médico privado, alguien que podía ordenar a profesionales médicos que acudieran a medianoche. Debería estar preocupada por eso. Debería preguntarse quién era ese hombre y a dónde la llevaba. Pero la fiebre le impedía pensar con coherencia. Y, sinceramente, incluso si hubiera tenido pleno control de sus facultades, era difícil preocuparse demasiado cuando alguien estaba intentando salvarle la vida después de que docenas de personas hubieran pasado junto a su cuerpo moribundo sin prestarle la más mínima atención. El trayecto en coche pareció durar una eternidad, y nada en absoluto. Amara entraba y salía del estado de conciencia, consciente de la suave aceleración del vehículo, de la voz que seguía hablando en italiano rápido, de una mano fría que le presionaba la frente y luego se retiraba con lo que parecía un juramento. «Troppo calò», murmuró la voz. «Demasiado caliente». ¿Cuánto tiempo llevaba enferma así, trabajando un turno completo en ese estado? ¡Pa! Entonces se detuvieron y la levantaron de nuevo, llevándola con la misma fuerza cuidadosa. Aire fresco que olía a colonia cara y madera vieja. Escaleras bajo quien la llevaba, subiendo con un ritmo constante que apenas la sacudía. Un dormitorio, pensó vagamente mientras la colocaban sobre sábanas que parecían nubes, suaves y frescas contra su piel ardiente. Más voces, ahora varias personas. La voz original, todavía hablando con ese tono de mando absoluto. Otra voz, más vieja, hablando en inglés con un fuerte acento sobre signos vitales, pruebas y medicamentos, manos que la tocaban, profesionales e impersonales, comprobando su pulso,
Temperatura y presión arterial. 104,6, dijo la voz más vieja. Frecuencia respiratoria elevada, presión arterial baja, signos de deshidratación grave. ¿Cuándo empezó esto? La encontré desmayada en una parada de autobús hace 20 minutos. La primera voz respondió, lleva una bata del Brooklyn Children's Hospital, así que es personal médico. Probablemente haya estado trabajando enferma. Chica tonta, dijo la voz más vieja, pero había calidez en ella. Los trabajadores sanitarios son los peores a la hora de cuidarse a sí mismos. Vamos a tener que bajarle la fiebre inmediatamente. Ponle una vía intravenosa, administrale líquidos, dale paracetamol e ibuprofeno. Tendré que hacerle un examen completo, pero mi diagnóstico inicial es una infección viral grave, posiblemente gripe. Es joven y por lo demás está sana, así que el pronóstico es bueno si la tratamos de forma agresiva. Amara sintió el pinchazo de la aguja intravenosa en el brazo, el frescor de los líquidos entrando en su sistema, unas manos suaves quitándole los zapatos, cubriéndola con una manta ligera, colocándole algo frío y húmedo en la frente, administrándole medicamentos. Entonces, afortunadamente, el sueño la volvió a invadir, esta vez más profundo, sumergiéndola en una oscuridad que se parecía menos a un ahogamiento y más a un refugio. Cuando Amara se despertó, lo primero que notó fue que ya no se sentía como si estuviera a punto de morir. Todavía le dolía la cabeza. Su cuerpo todavía se sentía débil y tembloroso, pero la fiebre consumidora que había hecho que cada respiración fuera una agonía había desaparecido. Todavía tenía calor, todavía estaba definitivamente enferma, pero funcional de una manera que no había estado en las últimas 12 horas. Lo segundo que notó fue que no tenía ni idea de dónde estaba. El dormitorio era enorme, fácilmente 3 veces más grande que todo su apartamento en Queens. Techos altos con molduras, suelos de madera cubiertos con alfombras de aspecto caro, muebles que parecían antiguos pero bien cuidados. Cortinas pesadas que cubrían lo que debían ser ventanas enormes, a juzgar por el tamaño del asiento de la ventana. Las paredes estaban decoradas con cuadros que incluso su ojo inexperto reconocía como pinturas originales, no reproducciones. Y aquello no era un hospital, era la casa de alguien muy rico. Amara se incorporó lentamente, con el cuerpo protestando por el movimiento, pero cooperando. Seguía llevando puesta la bata, aunque alguien le había quitado los zapatos y los calcetines. Todavía tenía una vía intravenosa en el brazo, conectada a una bolsa de suero colgada de un soporte médico junto a la cama. Tenía un oxímetro de pulso enganchado al dedo. Alguien había instalado una estación de monitorización médica completa en esta habitación. ¿Qué demonios estaba pasando? Lo último que recordaba claramente era estar de pie en la parada del autobús luchando por mantener la conciencia. Todo lo que vino después eran fragmentos de sueños febriles, una ambulancia, voces que hablaban en italiano y en inglés, un médico o alguien que parecía un médico. La puerta del dormitorio se abrió y Amara contuvo el aliento. El hombre que entró era alto, fácilmente 1,90, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol por un artista que entendía tanto de belleza como de peligro. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y un reloj caro. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y la evaluaban con una intensidad que le hizo sentir un cosquilleo en la piel. No era un médico. O, si lo era el médico más intimidante que Amara había conocido jamás. «Estás despierta», dijo, con la misma voz que había oído en sus sueños febriles, grave y suave, con un acento italiano que se enroscaba alrededor de las palabras como el humo. «¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estoy?», preguntó Amara con voz ronca, con la garganta aún irritada por la fiebre. El hombre se adentró en la habitación con movimientos fluidos y controlados, como un depredador que sabía exactamente lo peligroso que era y no necesitaba demostrarlo. Cogió un vaso de agua de la mesita de noche y se lo entregó, esperando a que bebiera antes de responder. «Estás en mi casa», dijo simplemente.
Soy Victoria Santoro. Te encontré inconsciente en una parada de autobús de Madison Avenue hace aproximadamente 8 horas. Tenías 40 de clase de fiebre y estabas muy deshidratada. Te traje aquí y mi médico personal te atendió. La mente de Amara se aceleró tratando de procesar esta información. Victoriao Santoro. El nombre no le decía nada, pero su forma de comportarse, la mención casual de un médico personal, la evidente riqueza de la casa, todo apuntaba a alguien con un poder y unos recursos considerables. Deberías haberme llevado a un hospital, dijo, aunque la parte práctica de su cerebro sabía que la sala de urgencias de un hospital a medianoche habría significado horas de espera, habría significado faltar al trabajo al día siguiente, habría significado facturas médicas que no podía permitirse. El hospital era mi segunda opción, respondió Victoria, sin apartar sus ojos oscuros de su rostro. Mi primera opción era conseguirte atención médica inmediata de alguien en quien confío, en un entorno en el que pudieras descansar adecuadamente. El Dr. Russo ha sido el médico de mi familia durante 30 años. Ha tratado de todo, desde heridas de bala hasta neumonía. Tu fiebre ponía en peligro tu vida. Cada minuto contaba. ¿Heridas de bala?, repitió Amara, aferrándose a ese detalle porque le parecía importante. La expresión de Victoria no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Algún reconocimiento de que había revelado más de lo que pretendía. Dirijo varios negocios en Nueva York. No todos ellos operan en horario comercial habitual. Los accidentes ocurren. Esa era la forma más diplomática que Amara había oído nunca describir lo que era claramente una actividad delictiva. Debería estar asustada, debería exigir marcharse inmediatamente, debería llamar a la policía o al menos a su compañera de piso. Pero todavía estaba débil por la fiebre. Todavía tenía una vía intravenosa en el brazo y, sinceramente, aquel hombre le había salvado la vida cuando docenas de personas habían pasado junto a su cuerpo moribundo sin detenerse. ¿Cómo te llamas?, preguntó Victoriao, acercando una silla a la cama y sentándose como si tuviera todo el tiempo del mundo. Amara Bennett, respondió ella y añadió, soy enfermera pediátrica en el Brooklyn Children's Hospital. Lo sé, respondió Victoria. Tu tarjeta de identificación del hospital estaba en tu bolsillo. Hice que alguien llamara al hospital para avisarles de que estabas enferma y no irías a trabajar hoy. Se mostraron sorprendentemente poco comprensivos. Mencionaron que ayer ya habías hecho horas extras a pesar de estar visiblemente enferma. Amara sintió un rubor de vergüenza que no tenía nada que ver con la fiebre. La enfermera de noche gritó, no podía dejar la sala sin personal. Casi mueres por esa dedicación, dijo Victoria con tono seco. Tenías una temperatura peligrosamente alta. Otra hora, quizá 2, y habrías tenido graves problemas. Convulsiones, daño orgánico, la muerte. Eso es lo que pasa cuando la gente ignora una enfermedad grave para hacer turnos extra. No me di cuenta de lo enferma que estaba, protestó Amara débilmente. Eres enfermera, replicó Victoria. Sabías perfectamente lo enferma que estabas. Simplemente decidiste que las necesidades de los demás eran más importantes que tu propia salud. La valoración era demasiado precisa como para negarla. Amara había pasado toda su carrera de enfermería anteponiendo a sus pacientes, haciendo turnos extra, cubriendo a sus compañeros, sacrificando su propio bienestar por el bien de los niños enfermos que necesitaban cuidados. Nunca se le había ocurrido que ese patrón pudiera ser problemático, que pudiera haber algo malo en la forma en que siempre anteponía a los demás a sí misma. ¿Por qué dejaste de hacerlo?, preguntó, cambiando de tema porque no quería examinar sus hábitos de trabajo autodestructivos con un desconocido que la tenía cautiva en su mansión. En la parada del autobús, ¿por qué te detuviste cuando todos los demás simplemente pasaron de largo? Victoria se quedó callada durante un largo momento, mientras sus ojos oscuros la estudiaban con la misma intensidad. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dijo finalmente. Un ataque fulminante en medio de una calle concurrida de Nápoles. Docenas de personas pasaron junto a su cuerpo moribundo. Supusieron que estaba borracha o que era una vagabunda, o simplemente otro problema que evitar. Cuando alguien finalmente se detuvo para ayudarla,
Ya era demasiado tarde. Las palabras golpearon a Amara como un golpe físico. Había trabajado lo suficiente en medicina de urgencias como para saber lo cruciales que eran esos primeros minutos. ¿Cuántas vidas se podrían salvar si alguien se detuviera a ayudar antes de que fuera demasiado tarde? Lo siento, susurró. Ese día hice una promesa. Continuó Victoriao con voz dura, llena de un dolor antiguo y una convicción más reciente de que nunca pasaría de largo ante alguien que necesitara ayuda. Que yo sería la persona que se detendría aunque nadie más lo hiciera. Así que cuando te vi desplomarte en esa parada de autobús, cuando vi a docenas de personas pasar junto a ti como si fueras invisible, nunca tuve ninguna duda sobre lo que haría. Gracias, dijo Amara, palabras insuficientes para alguien que, literalmente, le había salvado la vida. Habría muerto allí si no te hubieras detenido. Lo sé, dijo Victoriao simplemente. Por eso te vas a quedar aquí hasta que te recuperes por completo. Sin discusiones, sin volver corriendo al trabajo para cubrir más turnos extras. Vas a descansar y dejar que tu cuerpo se cure, y vas a aprender que cuidarte a ti misma no es egoísta. Es necesario. Amara quería discutir, quería insistir en que estaba bien, que podía irse a casa, que no necesitaba que un desconocido claramente peligroso, le dijera qué hacer con su salud. Pero todavía estaba débil. Todavía tenía una vía intravenosa bombeando líquidos a su organismo. Y una parte de ella, la parte que llevaba meses funcionando a vacío, deseaba desesperadamente que otra persona tomara el control durante un tiempo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Hasta que el ruso te dé el alta, respondió Victoria. Podrían ser unos días, podría ser una semana. Depende de lo rápido que te recuperes y de si desarrollas alguna complicación. No puedo permitirme perder tanto trabajo, protestó Amara. Tengo que pagar el alquiler, las facturas ya están pagadas, la interrumpió Victoria. Mi asistente se ha puesto en contacto con tu empleador y le ha explicado la situación. Estás de baja médica remunerada. En cuanto al alquiler y las facturas, considéralos mi responsabilidad hasta que te recuperes lo suficiente como para volver al trabajo. No puedo permitirte eso, dijo Amara, aunque la oferta era increíblemente tentadora. Ni siquiera te conozco, esto es demasiado. No te estoy pidiendo permiso, dijo Victoriao, con ese tono de mando absoluto que ella había oído en sus sueños febriles. Te voy a decir lo que va a pasar. Te vas a quedar aquí, en esta habitación, o en cualquier otro lugar de la casa que te apetezca explorar cuando te sientas con más fuerzas. Vas a comer las comidas que prepare mi cocinero. Vas a descansar. Vas a recuperarte. Y no vas a preocuparte por el dinero, el trabajo ni nada más, excepto por mejorar. Debería haber sido indignante. Esa arrogante suposición de que él podía decidir lo que ella iba a hacer debería haber despertado todos los instintos independientes que Amara había desarrollado a lo largo de sus 27 años de vida. Pero, en cambio, sintió que algo dentro de su pecho se relajaba ligeramente, que una tensión muy fuerte se liberaba ante la promesa de que la cuidarían, de no tener que ser fuerte por un tiempo. Está bien, se oyó decir, me quedaré, pero solo hasta que me sienta mejor. Victoria sonrió, y la expresión transformó su rostro peligroso en algo cálido e inesperadamente gentil. Bien, ahora, el ruso quiere que descanses unas horas más. La fiebre ha bajado, pero no ha desaparecido, y todavía está deshidratada. Le diré a María que le traiga sopa más tarde. Caldo de pollo muy ligero, nada que le revuelva el estómago. ¿Necesita algo más? Amara miró a su alrededor, a la lujosa habitación, al equipo médico que habían instalado para cuidarla, a este hombre que era un completo desconocido, pero que le había salvado la vida y ahora le prometía cuidar de ella hasta que se recuperara. Un teléfono, dijo ella. Necesito llamar a mi compañera de cuarto. Probablemente esté preocupada. Victoria asintió y sacó un teléfono móvil de su bolsillo, entregándoselo. Usa el mío. Llama a quien necesites llamar. Tómate tu tiempo. Se levantó para marcharse, dándole privacidad, pero se detuvo en la puerta. Amara, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, puedes confiar en mí. Sé que no tienes motivos para creerlo, pero es cierto.
Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño. Te doy mi palabra. Y se marchó. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a Amara sola con sus pensamientos, un teléfono móvil prestado y la extraña sensación de que su vida acababa de cambiar de una forma que no podía ni empezar a comprender. Los 3 días siguientes transcurrieron en una nebulosa de descanso y recuperación, pero cada día traía nuevas revelaciones sobre el hombre que le había salvado la vida y el mundo en el que vivía. La fiebre de Amara desapareció por completo al segundo día, gracias al agresivo tratamiento y la constante monitorización que la alejaron del borde de complicaciones graves. Se despertó la tercera mañana sintiéndose casi humana de nuevo, débil y temblorosa, pero ya sin esa fiebre consumidora que le hacía sentir que incluso respirar era una tarea imposible. El doctor Russo la visitaba 2 veces al día, con su rostro curtido y severo, pero amable, mientras le tomaba las constantes vitales y le ajustaba la medicación. No se parecía en nada a los médicos impersonales del hospital con los que Amara estaba acostumbrada a trabajar. Le hacía preguntas detalladas sobre cómo se sentía, escuchaba atentamente sus respuestas y trataba su recuperación con el tipo de atención personalizada que se había vuelto poco común en la medicina moderna. «Eres joven y fuerte», le dijo al tercer día, mientras le quitaba la vía intravenosa con destreza. «Tu cuerpo se recuperó rápidamente una vez que obtuvo el descanso que necesitaba. Pero Victoria hizo bien en traerte aquí en lugar de enviarte a la sala de urgencias de un hospital. Necesitabas una monitorización continua durante las primeras 48 horas. Si la fiebre hubiera vuelto a subir, si hubieras desarrollado complicaciones, la respuesta aquí habría sido inmediata. En la sala de urgencias de un hospital a medianoche, podrías haber esperado horas antes de que alguien se diera cuenta de que estabas en crisis». La afirmación era una crítica demoledora al sistema sanitario en el que trabajaba Amara, y sintió una oleada de vergüenza que no tenía nada que ver con su persistente enfermedad. Sabía que tenía razón. Lo había visto ocurrir innumerables veces. Los pacientes en la sala de espera de urgencias empeoraban mientras el personal, desbordado, atendía los casos más críticos. Había personas que se quedaban desatendidas porque simplemente no había suficientes médicos y enfermeras para supervisar adecuadamente a todos. «¿Cuánto le debo?», preguntó Amara, temiendo la respuesta, porque las visitas a domicilio de médicos privados, especialmente las urgencias en mitad de la noche con supervisión intensiva, tenían que ser astronómicamente caras. El doctor Russo hizo un gesto de desprecio con la mano, y su anillo de boda reflejó la luz de la ventana del dormitorio. «Victoriao se encarga de mis honorarios. No me debes nada, excepto la promesa de que te cuidarás mejor en el futuro. Los trabajadores sanitarios son los peores pacientes. Siempre anteponen a los demás hasta que su propio cuerpo se revela. Pero no se puede verter de una taza vacía. Recuérdalo». Después de que se marchara, Amara exploró lentamente la casa, recuperando fuerzas poco a poco, pero con las piernas aún débiles por los días que había pasado en cama. Se movía con cuidado, apoyándose con una mano en las paredes, tomándose su tiempo en las escaleras que conectaban las 3 plantas de la casa adosada. El lugar era enorme, fácilmente 100,000 pies cuadrados, en lo que finalmente se dio cuenta de que era el Upper East Side, uno de los barrios más caros de Manhattan. Todas las habitaciones estaban amuebladas con un lujo discreto que denotaba dinero antiguo y buen gusto. Nada llamativo ni ostentoso, solo materiales de calidad y un diseño atemporal que resultaría elegante en cualquier década. Las obras de arte de las paredes eran originales, no reproducciones. Amara no sabía mucho de arte, pero podía reconocer la diferencia entre una reproducción y algo creado por manos humanas. Algunas piezas parecían proceder del Renacimiento italiano, con escenas religiosas representadas con colores vivos y detalles meticulosos. Otras eran más modernas, con formas abstractas y colores vivos que, de alguna manera, encajaban perfectamente con la arquitectura clásica. Se sintió atraída por la biblioteca, una sala de 2 pisos con estanterías que llegaban hasta el techo, a las que se accedía por una escalera rodante que parecía sacada de un plató de cine. La colección era extensa y ecléctica. Había de todo,
desde clásicos encuadernados en cuero en italiano hasta thrillers modernos y libros de texto de medicina que la sorprendieron. Amara sacó un ejemplar de Anatomía de Grey, la completa obra de referencia médica, y encontró notas detalladas en los márgenes, preguntas y observaciones escritas con la misma letra audaz que había visto en los documentos del estudio de Victoria. Había estudiado anatomía humana con la misma atención minuciosa que probablemente aplicaba a todo en su vida. ¿Encuentras algo interesante? La voz de Victoria llegó desde la puerta, haciéndola sobresaltar ligeramente. Se apoyó en el marco, vestido con ropa informal por primera vez desde que ella recuperó la conciencia. Vaqueros oscuros que le quedaban perfectamente. Un suéter gris suave que hacía que sus ojos oscuros parecieran casi negros. Así parecía más joven, menos intimidante que cuando llevaba sus habituales trajes caros. «Tienes libros de texto de medicina», dijo Amara, sosteniendo la obra de referencia sobre anatomía. «Me gusta entender cómo funcionan las cosas», respondió Victoria, entrando en la biblioteca con la misma gracia fluida que caracterizaba todos sus movimientos, cuerpos, negocios y sistemas de poder. Todo está conectado si lo miras con suficiente atención. Esa es una forma muy clínica de verlo, observó Amara. «Soy una persona muy clínica», dijo Victoria con una leve sonrisa. «Pregunta a cualquiera que trabaje para mí. Tomo decisiones basadas en datos y lógica, no en emociones, excepto cuando se trata de encontrar enfermeras inconscientes en paradas de autobús. Aparentemente, eso fue puro instinto». Amara se encontró sonriendo también. «Me alegro de que tu instinto ganara esa discusión en particular». «Yo también», dijo Victoria en voz baja. «Vamos. Si te sientes con fuerzas para explorar, déjame hacerte una visita guiada como es debido. Hay más cosas que ver además de la biblioteca». Le mostró la casa con evidente orgullo, señalándole detalles que se le habían escapado durante su llegada febril de adulta. La cocina, donde una anciana llamada María presidía entre relucientes ollas de cobre e ingredientes frescos, tarareando ópera italiana mientras preparaba lo que olía como una cena increíble. El comedor formal, con capacidad para 20 comensales, con una mesa hecha de una sola pieza de nogal y sillas que parecían pertenecer a un museo. La sala de desayunos, más pequeña, con ventanas que daban a un jardín privado, donde aún florecían las flores de finales de otoño en parterres cuidadosamente atendidos. «Esto es precioso», dijo Amara, mirando el jardín donde los crisantemos y las rosas de floración tardía creaban manchas de color contra el verde que se desvanecía. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó Amara. 10 años, respondió Victoria, de pie junto a ella en la ventana, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «La compré después de la muerte de mi padre. Necesitaba un nuevo comienzo lejos de nuestra casa familiar en Brooklyn. Esa casa tenía demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Este lugar me pareció adecuado desde el momento en que crucé la puerta. Cerca de la ciudad, pero lo suficientemente privado como para estar tranquilo. Espacio para crecer, pero lo suficientemente íntimo como para sentirme como en casa». «¿Tu padre?», dijo Amara con cautela, recordando lo que él había mencionado sobre la muerte de su madre cuando era joven. «¿Qué le pasó?». Victoria se quedó callado durante un largo momento, con una expresión distante. «Cáncer de páncreas. Cuando lo detectaron, no había nada que hacer salvo ponerlo cómodo. Duró 6 meses desde el diagnóstico hasta su muerte, y cada día luchó con uñas y dientes por aguantar. No porque tuviera miedo a morir, sino porque quería asegurarse de que el negocio familiar estuviera a salvo, de que yo estuviera preparada para tomar el relevo, de que todos los que dependían de él estuvieran bien cuidados». Había un profundo respeto en la voz de Victoria, junto con un antiguo dolor que nunca había llegado a curarse del todo. Amara comprendía íntimamente ese sentimiento, la forma en que la pérdida podía calar en tus huesos y convertirse en parte de ti. «Parece que era un buen hombre», dijo en voz baja. «Era complicado», corrigió Victoriao. «Bueno en muchos aspectos, despiadado en otros. Construyó un imperio de la nada, creó oportunidades para personas que no tenían ninguna,
Protegió barrios que la policía había descartado como casos perdidos. Pero también hizo cosas que me quitaban el sueño. Tomó decisiones que yo no habría tomado. Trazó líneas en lugares diferentes a los que yo trazo. ¿Y tú eres diferente?, preguntó Amara. Intento serlo, respondió Victoriao. He pasado los últimos 10 años tratando de llevar nuestras operaciones hacia la legitimidad, reduciendo los elementos criminales, construyendo negocios legales que puedan sostener todo sin depender de actividades que puedan poner a la gente en peligro. Es un proceso lento y todavía hay zonas grises, pero intento ser mejor que mi padre para honrar las partes buenas de su legado y dejar atrás las que causaron daño. Su honestidad fue sorprendente. Amara esperaba evasivas o justificaciones, no este franco reconocimiento de la complejidad moral y los continuos esfuerzos por mejorar. Eso la llevó a replantearse todo lo que creía saber sobre el crimen organizado, sobre los hombres que dirigían esos imperios, sobre la posibilidad de redención y cambio. Esa noche cenaron en la sala de desayunos en lugar del comedor formal. María sirvió pasta carbonara que hizo gemir a Amara de auténtico placer después de días de caldos ligeros y comidas insípidas. La salsa estaba perfectamente cremosa. La pasta estaba cocinada en su punto, el guanchi crujiente y sabroso. Era comida reconfortante elevada a arte, y Amara comió con un entusiasmo que hizo reír a Victoriao. «Creo que es la vez que te he visto más animada», dijo él, viéndola girar otro tenedor lleno de pasta. «No he comido nada más que caldo de pollo y tostadas durante 3 días», respondió Amara. «Esto es el paraíso. María es una diosa». «Se lo diré», prometió Victoria. «Probablemente te adoptará inmediatamente. Lleva años quejándose de que necesito a alguien que cocine para mí y para mis socios». Mientras comían, Victoria le contó historias sobre su infancia en Nápoles, sobre el pequeño apartamento en el que compartía habitación con 3 primos, sobre la cocina de su madre y la severa disciplina de su padre, y sobre el barrio, donde todos se conocían y sabían de todo. Habló de su llegada a Estados Unidos cuando tenía 13 años, del choque cultural y las barreras lingüísticas, y de su determinación por triunfar en este nuevo país que su padre había elegido para su futuro. «¿Y tú?», le preguntó finalmente, dejando su copa de vino y prestándole toda su atención. «¿Cómo es que una enfermera pediátrica acaba trabajando hasta la extenuación para un hospital que no la aprecia?» Amara dejó el tenedor y pensó en cuánto quería compartir. Había pasado tantos años ocultando su pasado, construyendo muros alrededor de las partes dolorosas de su historia. Pero al ver la expresión abierta de Victoria, el interés genuino en sus ojos oscuros, se encontró con ganas de compartir cosas que nunca le había contado a nadie. «Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años», dijo finalmente, y las palabras le salieron con más facilidad de lo que esperaba. «Un accidente de coche. Volvían a casa después de celebrar su 20º aniversario de boda. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo y así, sin más, se fueron. Fui a un hogar de acogida porque no tenía más familia, cumplí los 18 años, me pagué la escuela de enfermería con becas y préstamos estudiantiles y trabajando en 3 empleos a la vez». La expresión de Victoria se ensombreció. «El conductor borracho. Cumplió 2 años por homicidio involuntario con vehículo», dijo Amara con tono seco. «Salió antes por buen comportamiento. Lo último que supe es que vivía en Florida, había formado una familia y había seguido adelante con su vida, mientras que mis padres seguían muertos». «Eso no es justicia», dijo Victoriao, con un tono de voz que le recordó a Amara exactamente con quién estaba hablando, qué tipo de poder ejercía y qué recursos podía utilizar si decidía que alguien merecía sufrir las consecuencias. «No», Amara asintió. «Pero así es el sistema legal. La justicia y la ley no siempre son lo mismo». «Podrían serlo», dijo Victoriao en voz baja. «En este caso, si tú quisieras que lo fueran». La oferta quedó flotando en el aire entre ellos, tácita pero clara. Victoriao podía asegurarse de que el hombre que había matado a sus padres enfrentara consecuencias reales. Podía impartir la justicia que el sistema legal no había logrado proporcionar. Todo lo que Amara tenía que hacer
Era decir que sí, darle un nombre y dejar que su particular forma de venganza hiciera su trabajo. Una parte de ella quería decir que sí. Quería dejar que Victoria persiguiera al hombre que había destruido a su familia y le hiciera pagar por cada día que sus padres llevaban muertos mientras él seguía libre. Pero otra parte, la parte que había pasado años aprendiendo a dejar ir la ira porque aferrarse a ella era como beber veneno y esperar que alguien más muriera, la frenaba. Gracias por la oferta, dijo con cautela, pero dejé atrás esa ira hace mucho tiempo. La venganza no traerá de vuelta a mis padres. No cambiará lo que pasó. He hecho las paces con ello tanto como cualquiera puede hacerlo. Victoria la estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Eso es muy maduro. La mayoría de las personas que han sufrido ese tipo de pérdida quieren que alguien pague por ello. Yo quería eso, admitió Amar. Durante años, fantaseé con todas las formas en que podría hacerle sufrir, hacerle comprender lo que me había quitado. Pero aferrarme a esa rabia me estaba destruyendo por dentro. Así que tuve que elegir entre la venganza y la curación. Y elegí la curación. Eso es admirable, dijo Victoriao en voz baja, estirando el brazo sobre la mesa para tomarle la mano. También explica por qué eres tan mala cuidando de ti misma. Llevas tanto tiempo luchando sola que has olvidado cómo dejar que alguien te ayude. Has construido muros tan altos que nadie puede acercarse lo suficiente como para volver a hacerte daño, pero tampoco nadie puede acercarse lo suficiente como para apoyarte. Las palabras tocaban demasiado cerca de una verdad que Amar había estado evitando durante años. Se decía a sí misma que era independiente, autosuficiente, lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier cosa sola. Pero, en realidad, solo tenía pánico a depender de alguien, a confiar en alguien lo suficiente como para dejar que le importara, a arriesgarse a sufrir la devastadora pérdida que había experimentado cuando murieron sus padres. Quería ayudar a niños como yo, dijo Amara, cambiando de tema porque esa excavación emocional se estaba volviendo incómoda. Niños que sufrían y tenían miedo y necesitaban a alguien que se preocupara por ellos. Pensé que si podía ser esa persona para ellos, si podía asegurarme de que nunca se sintieran solos como yo me había sentido, entonces tal vez la muerte de mis padres tendría algún sentido. Tal vez el dolor tendría un propósito. Es una intención hermosa, dijo Victoriao. Pero no puedes salvar a todo el mundo, Amara. A veces, intentar rescatar al mundo entero significa perderte a ti misma en el proceso. Estoy empezando a entenderlo, admitió Amara. Desmayarme en una parada de autobús con 40 grados de fiebre fue un mensaje bastante claro de que necesito recalibrar mis prioridades. Efectivamente, coincidió Victoria. Por eso te vas a quedar aquí y descansar al menos una semana más. Sin discusiones, sin volver corriendo al trabajo para cubrir el turno de otra persona. Las órdenes del doctor ruso respaldadas por las mías. Amara quería discutir, quería insistir en que estaba bien, que necesitaba volver a su vida, a su rutina, a sus pacientes que dependían de ella. Pero todavía estaba débil. Todavía necesitaba siestas por la tarde. Todavía se mareaba si se levantaba demasiado rápido. Y más que eso, una parte de ella deseaba desesperadamente quedarse en esa hermosa casa con ese hombre complicado que veía a través de todas sus defensas y se preocupaba por ella de todos modos. Una semana, dijo ella, pero luego tengo que volver al trabajo. Tengo responsabilidades. Una semana como mínimo, replicó Victoriao. Y cuando vuelvas, será con nuevos límites que protejan tu salud. No más trabajar enferma. No más turnos dobles a menos que sea absolutamente necesario. No más sacrificarte por un sistema que te reemplazaría en un santiamén. El hospital necesita, comenzó Amara. El hospital necesita mejor personal y mejor gestión, la interrumpió Victoria con firmeza. Lo que no necesita es que las enfermeras dedicadas trabajen literalmente hasta la muerte, porque es más barato que contratar personal adecuado. No estás siendo noble al trabajar hasta el agotamiento, Amara. Estás siendo explotada, y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo sucede. Las palabras eran duras, pero ciertas. Amara se había dicho a sí misma durante años que su dedicación era admirable,
que su disposición a hacer horas extras y cubrir turnos ayudaba a sus pacientes, pero en realidad solo había estado permitiendo un sistema defectuoso que dependía de que las enfermeras sacrificaran su propio bienestar porque la dirección se negaba a presupuestar el personal adecuado. Lo pensaré, dijo finalmente, lo cual era más de lo que tenía pensado ceder. Bien, dijo Victoria satisfecha. Ahora, termina tu cena antes de que se enfríe. María se ofenderá si no te acabas el plato. Pasaron el resto de la cena hablando de temas más ligeros, libros que ambas habían leído y lugares que querían visitar, y las cosas extrañas que sucedían en la ciudad de Nueva York después de medianoche. Amara se encontró riendo más de lo que lo había hecho en meses, tal vez años. Su estrés y agotamiento quedaron temporalmente olvidados en la calidez de la buena comida y la mejor compañía. Cuando se acostó esa noche, se dio cuenta de que había pasado toda la velada sin pensar ni una sola vez en el trabajo, en la paciencia o en la interminable lista de tareas que solían ocupar su mente. Se dio cuenta de que se sentía más segura en esa casa con ese hombre peligroso que en su propio apartamento en meses. Se dio cuenta de que estaba empezando a preocuparse por su misterioso Salvador de una manera que no tenía nada que ver con la gratitud y todo que ver con la forma en que sus ojos oscuros se suavizaban cuando la miraba. La forma en que sus raras sonrisas le hacían saltar el corazón. La forma en que la escuchaba como si cada palabra importara. Esto era peligroso. Era una complicación que definitivamente no necesitaba. Pero mientras Amara se quedaba dormida entre sábanas que olían a detergente caro y seguridad, no podía evitar preocuparse por la sensatez de enamorarse de un jefe de la mafia que le había salvado la vida. Al quinto día de su recuperación, el ruso declaró que Amara estaba lo suficientemente bien como para moverse libremente, pero insistió en que necesitaba al menos otra semana de descanso antes de pensar en volver al trabajo. La fiebre había desaparecido por completo. Sus fuerzas estaban volviendo poco a poco, pero su cuerpo había sufrido un trauma importante y necesitaba tiempo para recuperarse por completo. Amara protestó, por supuesto, argumentando que se sentía bien, que necesitaba volver a su vida, a su rutina, a sus pacientes, que dependían de sus cuidados y su experiencia. Tus pacientes sobrevivirán sin ti durante 2 semanas, dijo el doctor Russo con firmeza, en un tono que no admitía réplica. Usted casi no sobrevive por trabajar hasta la muerte para un hospital que claramente no valora su bienestar. Siga las indicaciones del médico, y si intenta volver antes de tiempo, llamaré yo mismo al hospital y les diré que no está en condiciones médicas para trabajar. La amenaza fue acompañada de una expresión severa que le recordó a Amara a sus profesores favoritos de la escuela de enfermería, aquellos que se preocupaban tanto por sus alumnos que eran duros con ellos. Ella asintió a regañadientes, sabiendo que él tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Así que Amara se encontró con una semana de libertad inesperada en la casa de Victoria, con días por delante sin más responsabilidades que curarse y descansar. Debería haberle parecido un lujo, incluso decadente, pero para alguien que había pasado la última década trabajando sin descanso, la repentina falta de estructura era casi aterradora. Llenó sus días con pequeñas actividades, cuidando de no esforzarse en exceso, pero necesitando sentirse productiva. Pasaba horas leyendo en la biblioteca, avanzando en la colección de literatura italiana de Victoria con la ayuda de un diccionario de traducción, tropezando con prosa que probablemente era hermosa en el idioma original, pero que se volvía torpe y extraña en sus traducciones imperfectas. Ayudaba a María en la cocina a pesar de las protestas de la anciana, aprendiendo a preparar auténticos platos italianos que no se parecían en nada a las versiones americanizadas con las que había crecido. Auténtica carbonara hecha con guanti y pecorino, no con tocino y nata. Risotto removiendo constantemente hasta alcanzar la consistencia cremosa perfecta. Pasta fresca, amasada a mano y cortada en largas tiras que se secaban en rejillas que María había estado utilizando durante 40 años. María hablaba muy poco inglés, por lo que se valía de gestos animados y del lenguaje universal de la cocina, pero parecía apreciar el interés genuino de Amar por aprender,
Su disposición a seguir las instrucciones con atención y su respeto por las técnicas y recetas tradicionales. Desarrollaron un ritmo cómodo, trabajando codo con codo en la cocina mientras sonaba ópera italiana en una vieja radio situada en un rincón. Victoriao necesita una buena mujer, dijo María una tarde en un inglés con fuerte acento. La primera vez que hablaba directamente sobre su anfitrión. Demasiada soledad, demasiado trabajo, necesita una familia, amor, alguien a quien volver a casa. Amara sintió que se le calentaban las mejillas sin saber cómo responder a este comentario inesperado. Yo no, nosotros no. Solo me quedo aquí mientras me recupero. María hizo un gesto de desprecio y agitó enfáticamente su cuchara de madera. Tengo ojos. Veo cómo te mira. ¿Cómo le miras tú? Buena pareja. Él necesita delicadeza. Tú necesitas un equilibrio fuerte. La valoración se hizo con tal certeza que Amara no pudo discutir, aunque no estaba preparada para reconocer la verdad que en ella había. Sí, había notado la forma en que Victoria la miraba cuando creía que ella no le veía. La forma en que su expresión se suavizaba cuando ella entraba en una habitación. Y sí, era dolorosamente consciente de sus propios sentimientos crecientes. La forma en que se le aceleraba el corazón cuando oía sus pasos. La forma en que se sorprendía a sí misma, buscándolo con la mirada a lo largo del día. Pero admitirlo le parecía peligroso, como tentar al destino. Era mejor seguir fingiendo que era algo temporal, que una vez que se recuperara, volvería a su vida normal y se olvidaría del jefe de la mafia que la había salvado. Excepto que Victoria no le facilitaba mantener esa farsa. Aparecía en momentos impredecibles a lo largo del día, con una agenda aparentemente lo suficientemente flexible como para permitirse largos descansos. A veces la encontraba en la biblioteca y se sentaba a leer en un silencio agradable, levantando la vista de vez en cuando para compartir un pasaje interesante o pedirle su opinión sobre algo. Otras veces se unía a ella y a María en la cocina, probaba los platos y hacía comentarios en un italiano rápido que hacía reír a María y le daba palmadas con los paños de cocina. Por las noches cenaban juntos, solo ellos dos en el comedor con vistas al jardín. Las conversaciones abarcaban temas muy variados, desde la filosofía hasta la política, pasando por su amor compartido por las películas antiguas. Victoriao tenía opiniones sorprendentemente firmes sobre el Hollywood clásico. Podía citar escenas enteras de El Padrino en Casablanca y tenía una debilidad por el cine negro que hacía sonreír a Amara. Pensaba que odiarías El Padrino, le dijo una noche mientras disfrutaban de un Wibben perfectamente preparado, dada tu profesión. Victoria se rió con una risa cálida y sincera. Todo el mundo piensa eso, pero es una película brillante sobre la familia, la lealtad y la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos. El hecho de que el negocio familiar sea el crimen organizado es casi secundario en relación con esos temas. Casi, repitió Amara con una ceja levantada. De acuerdo, el crimen es sin duda el tema central, admitió Victoriao. Pero también es tremendamente inexacta sobre cómo funcionan realmente estas organizaciones. Ningún jefe real toma decisiones impulsivamente, celebra reuniones en un entorno tan público o se involucra emocionalmente en las operaciones diarias. ¿Entonces estás diciendo que eres una criminal más profesional que Beto Corleone? Estoy diciendo que nunca he dejado un arma en canoli en la escena de un crimen. Respondió Victoria con cara seria antes de esbozar una sonrisa. Ambos se rieron y Amara se dio cuenta de que se estaba divirtiendo más con esta conversación de lo que lo había hecho en años. ¿Cuándo se había vuelto la vida tan seria, tan centrada en el trabajo y la responsabilidad, que había olvidado cómo disfrutar simplemente de la compañía de alguien? Se enteró de que Victoria se levantaba a las 5 de la mañana sin despertador para hacer ejercicio en el gimnasio que él había construido en el sótano, un espacio lleno de equipamiento profesional que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Él la invitó a unirse a él una vez que se sintiera más fuerte, y ella aceptó tentativamente, intrigada por esta rutina disciplinada que parecía contradecir las tardes tranquilas y las cenas tardías. Se enteró de que él hablaba 4 idiomas con fluidez: italiano, inglés, español
y sorprendentemente ruso, y que se defendía en otros 3, que había aprendido a programar por su cuenta y gestionaba personalmente los sistemas de seguridad de todas sus propiedades, que tenía memoria fotográfica para los rostros y podía recordar a todas las personas que había conocido, dónde se habían encontrado y de qué habían hablado. Es útil en mi trabajo, había explicado. Ser capaz de recordar detalles, rastrear conexiones, recordar conversaciones de hace años. La gente aprecia que la recuerden, y eso me da ventajas en las negociaciones. Amara asintió, comprendiendo el valor estratégico, pero también encontrándolo un poco inquietante. Este hombre no olvidaba nada, lo que significaba que estaba catalogando cada detalle sobre ella, almacenando información que podría utilizar más adelante si fuera necesario. Pero a medida que pasaban los días, empezó a creer que Victoria no estaba recopilando información sobre ella con ningún propósito siniestro. Estaba genuinamente interesado en conocerla, en comprender qué la motivaba, en aprender sus preferencias, opiniones y sueños. Recordaba que ella prefería el té al café por las tardes, que le gustaban las novelas de misterio, pero no soportaba el terror, que siempre había querido visitar Japón, pero nunca había encontrado el tiempo ni el dinero para viajar. También se fijó en cosas que ella intentaba ocultar. Al 6.º día, cuando Amara estaba ayudando a María a preparar las verduras para la cena, Victoria apareció en la puerta de la cocina y frunció el ceño inmediatamente. «Estás agotada», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Estoy bien», protestó Amara, a pesar de que le temblaban ligeramente las manos y llevaba 20 minutos luchando contra el impulso de sentarse. «María», dijo Victoriao en italiano, y luego pasó al inglés. «Por favor, discúlpanos. Amara necesita descansar». Antes de que pudiera protestar más, la guió fuera de la cocina y subió las escaleras hasta su dormitorio, con la mano cálida y firme en la parte baja de su espalda. La sentó en el borde de la cama y se agachó frente a ella, con sus ojos oscuros serios. «Aún te estás recuperando», dijo con firmeza. «Tu cuerpo necesita descanso, no actividad. Aprecio que quieras ser útil, que estar sentada te resulte incómodo, pero esforzarte demasiado pronto solo retrasará tu recuperación completa». «No puedo quedarme en la cama otra semana más», dijo Amara, con frustración en su voz. «Me voy a volver loca sin hacer nada. Entonces buscaremos actividades que no te agoten», respondió Victoria. «Leer, dar paseos tranquilos por el jardín, ver películas, pero no pasar más horas de pie ayudando a María a cocinar». De acuerdo. Amara quería discutir, pero la verdad era que se sentía fatal. Le temblaban las piernas, le empezaba a doler la cabeza y el cansancio se apoderaba de su cuerpo, a pesar de la siesta que había hecho por la tarde. Asintió a regañadientes. «Bien», dijo Victoria levantándose. «Ahora túmbate y descansa. Le diré a María que te traiga un té y algo ligero para comer. Y esta noche veremos una película en la biblioteca. Yo elegiré lo que significa acción, explosiones y un argumento mínimo». A pesar de su agotamiento y frustración, Amara se encontró sonriendo. «Suena perfecto». Esa noche, acurrucada en el cómodo sofá de la biblioteca con Vittorio a su lado, y una ridícula película de acción proyectándose en la pantalla plana que él había instalado de alguna manera sin arruinar la estética clásica de la habitación, Amara sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. Esto era agradable. Era cómodo. Así podía ser la vida si dejaba que alguien la cuidara en lugar de ser siempre ella quien cuidara de los demás. «Gracias», dijo en voz baja durante una secuencia de explosiones particularmente ruidosa. «¿Por qué?», preguntó Vittorio, sin apartar la atención de la película. «Por esto, por cuidar de mí, por no hacerme sentir débil por necesitar ayuda». Victoriao se volvió para mirarla, con una expresión suave en la penumbra. «Necesitar ayuda no te hace débil, Amara, te hace humana. Todos necesitamos apoyo a veces. Lo fuerte es aceptarlo, en lugar de sufrir solo por orgullo». Las palabras se le quedaron grabadas en el corazón, desafiando una creencia que había mantenido durante más de una década. Quizás la fuerza no consistía en manejar todo sola.
Quizás se trataba de ser lo suficientemente valiente como para confiar en otra persona, para mostrarse vulnerable, para permitirse necesitar a los demás. Ella apoyó la cabeza en el hombro de Victoria, un gesto que le pareció natural y adecuado, y sintió cómo él la rodeaba con el brazo y la acercaba a su lado. Permanecieron así durante el resto de la película, cómodos en compañía del otro, construyendo algo que empezaba a parecerse mucho a la confianza. Estaban sentadas en la biblioteca la séptima noche, con la lluvia golpeando las ventanas, cuando Victoria finalmente hizo la pregunta que había estado flotando entre ellas toda la semana. ¿Qué pasará cuando te recuperes por completo? Amara levantó la vista del libro que fingía estar leyendo y se encontró con esos ojos oscuros de los que cada vez le resultaba más difícil apartar la mirada. Supongo que volveré a mi vida. Volveré al trabajo. Volveré a mi apartamento. ¿Es eso lo que quieres? Es lo que tiene sentido, dijo Amara con cautela. Esto ha sido maravilloso, Victoriao. Me has salvado la vida y me has dado una semana para recuperarme en un lujo que nunca podría permitirme por mí misma. Pero no es real. Este no es mi mundo. Podría serlo, dijo Victoria en voz baja. Amara contuvo el aliento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no he sentido esto por nadie desde hace más tiempo del que puedo recordar, respondió Victoria, dejando a un lado su libro y sentándose a su lado en el sofá. Estoy diciendo que verte recuperarte, conocerte, pasar tiempo contigo, me ha hecho darme cuenta de lo vacía que ha estado mi vida. Estoy diciendo que no quiero que te vayas. Victoria, comenzó Amara, pero él le puso un dedo suavemente en los labios. Déjame terminar, dijo. Sé que esto es muy rápido. Sé que apenas nos conocemos. Sé que mi mundo es peligroso y complicado, y nada parecido a lo que estás acostumbrada. Pero también sé que te encontré moribunda en una parada de autobús, y algo dentro de mí decidió en ese momento que era mi responsabilidad protegerte, que haría lo que fuera necesario para mantenerte a salvo, que no dejaría que te escaparas. Apartó la mano de sus labios para acariciarle la cara, con un toque suave a pesar de la fuerza que ella podía sentir en esos dedos. Quédate, no como mi paciente o mi invitada, sino como alguien a quien cortejo, alguien con quien quiero construir algo. Déjame demostrarte que no tienes que hacerlo todo sola, que recibir cuidados no es una debilidad, que te mereces a alguien que te ponga en primer lugar, igual que tú pones a todos los demás en primer lugar. Amara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo dejar entrar a alguien? ¿Cómo confiar en que no harás qué? Victoria le preguntó con delicadeza cuando ella se calló. No te irás, susurró Amara. Todos se van tarde o temprano. Mis padres, mis familias de acogida, todos los amigos con los que he tenido una relación cercana. Aprendí pronto que la única persona con la que podía contar era conmigo misma. Yo no soy como todos, dijo Victoria con firmeza. No hago promesas a la ligera, Amara. Cuando doy mi palabra, es absoluta, y ahora te doy mi palabra de que no te abandonaré, ni cuando las cosas se pongan difíciles, ni cuando me rechaces porque tengas miedo. Nunca. ¿Cómo puedes prometer eso?, preguntó Amara. Apenas me conoces. Sé lo suficiente, respondió Victoria. Sé que eres dedicada y compasiva, y que estás dispuesta a sacrificarte por los demás sin pensarlo dos veces. Sé que eres fuerte y terca, y que te cuesta mucho pedir ayuda. Sé que te ríes de mis chistes malos, y lloras con las películas sentimentales, y pones una cara de concentración preciosa cuando lees. Sé que quiero saber todo lo que hay que saber sobre ti, y estoy dispuesta a ser paciente mientras aprendes a confiar en mí. Amomar miró esos ojos oscuros y vio en ellos sinceridad absoluta, determinación y paciencia, y algo que se parecía mucho al amor, a pesar de que solo se conocían desde hacía una semana. Todos los instintos de autoprotección que había desarrollado durante 11 años de soledad le gritaban que huyera, que se protegiera, que no se arriesgara al inevitable dolor de volver a ser abandonada. Pero otra parte de ella, la parte que había estado tan desesperadamente sola durante tanto tiempo,
La parte que estaba tan cansada de ser fuerte y autosuficiente y completamente sola, le susurraba que tal vez valía la pena correr el riesgo, que tal vez Victoria Santoro era el tipo de hombre que cumplía sus promesas, que tal vez, solo tal vez, podría dejar entrar a alguien sin perderse a sí misma. De acuerdo, se oyó decir, me quedaré. No para siempre, no de inmediato, pero me quedaré y veré cómo va esto. Intentaré confiar en ti. Intentaré dejarte entrar, pero tienes que ser paciente conmigo, Victoriao. He pasado mucho tiempo construyendo estos muros. Entonces los derribaremos ladrillo a ladrillo, prometió Victoriao, todo el tiempo que sea necesario. Se inclinó lentamente hacia adelante, dándole tiempo para apartarse, y cuando ella no lo hizo, la besó con una delicadeza que le hizo doler el corazón. No se parecía en nada a los besos apasionados que había experimentado con sus anteriores novios. Nada apresurado ni exigente, era un beso que prometía paciencia y cuidado, y un futuro en el que ella no estaría sola. Cuando finalmente se separaron, Victoria apoyó la frente contra la de ella y le susurró, «Gracias por darme una oportunidad. Gracias por detenerte», le susurró Amara a su vez. En la parada del autobús, cuando todos los demás siguieron caminando, «Gracias por ser el único que me vio». «Siempre te veré», prometió Victoria. «Incluso cuando intentes ser invisible, incluso cuando alejes a todo el mundo, siempre te veré, Amara Bennett, y nunca pasaré de largo». Los siguientes 6 meses transformaron la vida de Amara de una forma que nunca hubiera imaginado aquella noche en la que se derrumbó en la parada de autobús, ardiendo de fiebre y convencida de que moriría sola en una acera de Nueva York. Se mudó gradualmente a la casa de Victoria, sin renunciar por completo a su apartamento en Queens al principio, porque le parecía como quemar su red de seguridad, pero pasando cada vez más noches en la hermosa habitación que se había convertido en la suya durante su recuperación. La habitación dejó de parecer una suite para invitados y empezó a parecer un hogar, llena de sus libros y su ropa, y los pequeños detalles personales que hacen que un espacio sea realmente tuyo. Despertarse en esa habitación se convirtió en la nueva normalidad de Amara. Abrir los ojos a la luz del sol que entraba por las altas ventanas, el olor del desayuno de María que subía desde la cocina, el sonido de Victoria haciendo ejercicio en el gimnasio del sótano o ya al teléfono, gestionando sus negocios en 3 idiomas diferentes. Cada mañana se quedaba tumbada unos minutos, maravillándose de lo mucho que había cambiado su vida. Como un encuentro fortuito con un desconocido que había decidido detenerse en lugar de seguir caminando, había llevado a esto. Volvió al trabajo en el hospital después de 2 semanas de recuperación, pero con nuevos límites que Victoria insistió en establecer. Y, sorprendentemente, sus supervisores los respetaron. No más turnos extras a menos que fuera absolutamente necesario y se sintiera físicamente capaz. No más trabajar enferma porque había escasez de personal. No más sacrificar su propia salud y bienestar por un sistema hospitalario que veía a las enfermeras como piezas intercambiables en lugar de seres humanos con límites. Al principio, la administración del hospital no estaba contenta con sus nuevas limitaciones. Intentaron presionarla, hacerla sentir culpable por la seguridad de los pacientes, el trabajo en equipo y la dedicación, pero se enfadaron aún más cuando los abogados de Victoria empezaron a hacer preguntas directas sobre la seguridad en el lugar de trabajo, las políticas de horas extras obligatorias y si obligar a los empleados enfermos a seguir trabajando violaba tanto las leyes laborales como la ética médica básica. Al principio, Amara se sintió mortificada por su interferencia, avergonzada de que se hubiera entrometido en su vida profesional sin pedir permiso, preocupada porque la tacharan de problemática o de alguien que no podía manejar las exigencias del trabajo. Pero Victoriao no se disculpó en absoluto, y sus ojos oscuros se volvieron intensos cuando ella intentó pedirle que se retirara. «Casi te matan por negligencia y explotación», le dijo con tono seco, con un matiz de ira apenas controlada en la voz. «Sabían que estabas enferma, visiblemente indispuesta, con una fiebre peligrosa, y en lugar de enviarte a casa, en lugar de mostrar siquiera una preocupación básica por tu bienestar,
Te mantuvieron trabajando porque era más conveniente que buscar personal adecuado. Eso es inaceptable, Amara, y no voy a permitir que te lo hagan a ti ni a nadie más que trabaje en ese hospital. Tenía razón, por supuesto. El hospital había aumentado discretamente el presupuesto para personal de enfermería después de esa conversación con sus abogados. Había implementado nuevas políticas sobre bajas por enfermedad y descansos obligatorios. Y había comenzado a aplicar las normas sobre la duración máxima de los turnos que existían sobre el papel, pero que se ignoraban sistemáticamente en la práctica. Los compañeros de trabajo de Amara agradecieron los cambios, aunque la mayoría de ellos no entendían por qué su compañera, normalmente tranquila y obediente, había encontrado de repente un defensor tan poderoso. Amara no les habló de Vittorio, de quién era realmente, ni de a qué se dedicaba. Su relación con él existía en un mundo cuidadosamente separado de su vida profesional, un santuario privado que protegía con uñas y dientes. Que sus compañeros de trabajo pensaran que había contratado a un abogado especialmente agresivo. Que asumieran que de repente se había vuelto firme con respecto a las condiciones laborales. Que creyeran cualquier historia que les pareciera lógica. La verdad era demasiado complicada, demasiado peligrosa para compartirla con personas que no podían entender ese mundo. Porque la verdad era que se había enamorado por completo e irrevocablemente de un jefe de la mafia italiana que gobernaba un imperio criminal con la misma precisión y pensamiento estratégico que utilizaba para preparar un espresso perfecto, que podía negociar acuerdos millonarios relacionados con envíos internacionales y cuentas en paraísos fiscales por la mañana, y luego pasar la tarde ayudándola a estudiar para su examen de certificación avanzada en atención pediátrica de urgencias, interrogándola pacientemente sobre protocolos y procedimientos que exigía lealtad absoluta a hombres peligrosos, pero se derretía en ternura cada vez que ella entraba en una habitación, suavizando todo su comportamiento de una forma que sus socios encontraban divertida y conmovedora. Ella aprendió su mundo poco a poco, con cuidado, con Vittorio como su paciente guía a través del complicado ecosistema del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Conoció a sus socios, los hombres que dirigían sus diversas operaciones, hombres duros con miradas severas y reputaciones peligrosas, que la trataban con un respeto cuidadoso, casi cortés, porque Victoriao había dejado absolutamente claro que ella estaba bajo su protección y que cualquier falta de respeto hacia ella se consideraría un insulto personal. Estaba Antonio, su segundo al mando, un hombre de unos 50 años que había trabajado para el padre de Victoria y había transferido su lealtad sin problemas al hijo. Tenía esposa y 3 hijas y le mostraba a Amara fotos de sus nietos con evidente orgullo. Estaba Marco, que se encargaba de los negocios de importación y exportación y tenía una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad de Nueva York. Estaba Luca, el más joven del círculo íntimo, con 28 años, que gestionaba los clubes nocturnos y soñaba con abrir algún día una cadena de restaurantes legítima. Estos hombres no eran los matones estereotipados que Amara esperaba ver en las películas y la televisión. Eran hombres de negocios que operaban en mercados grises y a veces negros, que resolvían los problemas con estrategia y negociación más que con violencia, que se preocupaban profundamente por sus familias y comunidades. Hacían donaciones a organizaciones benéficas locales, patrocinaban equipos deportivos juveniles y participaban en las jornadas de limpieza del barrio. Eran personas complicadas, contradictorias y humanas, lo que desafiaba todas las ideas preconcebidas de Amara sobre el crimen organizado. Aprendió a reconocer las señales de problemas en el mundo de Victoria, los sutiles indicios que significaban que algo había salido mal o estaba a punto de hacerlo. La tensión de su mandíbula cuando un negocio fracasaba, la forma en que su acento se acentuaba cuando estaba enfadado o estresado. Su inglés se volvía más marcado por las vocales y los ritmos italianos, las llamadas codificadas en mitad de la noche, un italiano rápido que ella no podía seguir, pero que sabía que significaba problemas en algún lugar del imperio. Aprendió que él cumplía sus promesas con una fiabilidad que resultaba casi sorprendente para alguien que había pasado años esperando decepciones.
Cuando decía que estaría en casa para cenar, allí estaba, aunque eso significara salir antes de reuniones importantes o reprogramar conferencias telefónicas. Cuando decía que nunca le mentiría, lo decía en serio. Le contaba verdades incómodas sobre su negocio cuando ella le hacía preguntas directas, sin intentar protegerla de la realidad de su mundo, endulzándola u omitiendo detalles. Cuando decía que no la abandonaría, lo demostraba día tras día con 1000 pequeños gestos y decisiones importantes que le hacían ver que ella era su prioridad. Ella era importante. Merecía la pena luchar por ella. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, los muros de Amara se derrumbaron. No de golpe, ni en un momento dramático, sino gradualmente, en incrementos tan pequeños que apenas se dio cuenta, hasta que miró atrás y se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, a aceptar que necesitar apoyo no la hacía débil ni una carga. Aprendió a aceptar el cuidado sin sentir que debía algo a cambio, sin calcular constantemente cómo devolver la amabilidad. Aprendió que ser amada por Victoria no significaba perder su identidad o su independencia, que su protección no disminuía su fuerza, que esa relación podía hacerla más fuerte en lugar de más débil. Volvió a empezar la terapia, algo que había hecho brevemente después de la muerte de sus padres, pero que había abandonado cuando dejó de estar bajo la tutela del sistema de acogida y perdió el acceso a los servicios de salud mental subvencionados. Victoria la ayudó a encontrar un terapeuta especializado en traumas y problemas de apego. Una mujer llamada Doctora Patricia Wells, que trabajaba en una tranquila consulta en Brooklyn y que cobraba honorarios que Amara nunca habría podido pagar por sí misma. «Yo lo pagaré», le había dicho Victoriao cuando Amara protestó por el coste. «Considéralo una inversión en nuestro futuro juntos. Te mereces sanar de todo lo que has pasado para procesar el trauma y la pérdida y construir patrones saludables. Déjame ayudarte a acceder a la atención que necesitas». Las sesiones de terapia se convirtieron en un ritual semanal, un espacio seguro donde Amara podía desentrañar las complicadas emociones que acompañaban a la supervivencia y la pérdida, y aprender a confiar de nuevo. La doctora Wells la ayudó a comprender que no había sido débil por permanecer aislada durante tanto tiempo, que su independencia había sido una estrategia de supervivencia que había cumplido su propósito. Pero ahora que se encontraba en un lugar más seguro y con un apoyo fiable, podía empezar a relajar esas defensas y aprender formas más saludables de relacionarse con la gente. A través de todo esto, de la terapia, del establecimiento de límites en el trabajo y de la integración gradual en el mundo de Victoria, su relación se profundizó y maduró. La intensidad inicial no se desvaneció, sino que se transformó en algo más sólido y sostenible. Conversaciones nocturnas que duraban hasta el amanecer, hablando de todo, desde filosofía hasta sus recuerdos favoritos de la infancia. Mañanas tranquilas compartiendo café y periódicos en un silencio agradable. Cenas con amigos y familiares. Los socios de Victoria y sus esposas. María preocupándose por todos y asegurándose de que los platos nunca estuvieran vacíos. A los 3 meses de relación, hicieron un viaje a Italia, donde visitaron a la abuela de Victoria en Sicilia y la casa donde él había crecido antes de emigrar a Estados Unidos. Nona Santoro era una mujer menuda, con el pelo gris acero y unos ojos oscuros y penetrantes que no se les escapaba nada, que con solo mirar a Amara la declaró bellísima antes de darle un fuerte abrazo que olía a limones y lavanda. Nona pasó 3 días enseñando a Amara a preparar platos tradicionales sicilianos, recetas que se habían transmitido de generación en generación, mientras compartía historias sobre la infancia de Victoriao que le hacían sonrojar y tratar de cambiar de tema. Habló de su madre, de la mujer que murió en una calle abarrotada mientras la gente pasaba de largo, de cómo esa tragedia había moldeado al hombre en el que se había convertido Victoriao. «Tiene buen corazón», dijo Nona en un inglés con fuerte acento mientras amasaban juntos la masa para la pasta. «Fuerte pero gentil como su madre, no como su padre, que era todo dureza. Tú eres buena para él. Ahora sonríe más, ríe más. Le recuerdas cómo ser humano, no solo negocios y poder».
Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante esa observación, ante la idea de que podía ofrecerle algo valioso a Victoria, de que esta relación no era solo él salvándola, sino algo más mutuo y equilibrado. Siempre le había preocupado no tener nada que ofrecerle más allá de su presencia, que estaba recibiendo mucho más de lo que jamás podría devolverle. Pero tal vez eso no era cierto. Quizás el amor no se trataba de llevar la cuenta, sino de complementarse mutuamente, de sacar lo mejor de tu pareja, de crear juntos algo que ninguno de los dos podría construir por sí solo. 6 meses después de desmayarse en aquella parada de autobús, Amara se encontró una tarde en el estudio de Victoria, viéndole trabajar con el papeleo con las gafas de lectura que fingía no necesitar, pero que guardaba en el cajón de su escritorio, y maravillándose de lo mucho que había cambiado su vida. Había pasado de ser una mujer que, literalmente, se mataba a trabajar, que no tenía relaciones cercanas, que vivía en un estado de agotamiento y aislamiento constantes, a ser alguien que se sentía genuinamente feliz por primera vez en más de una década. «Noto que me miras», dijo Victoriao, sin levantar la vista del contrato que estaba revisando, con una sonrisa en los labios. «Solo admiro las vistas», respondió Amara, sentándose en el borde de su escritorio. Victoria dejó el bolígrafo y se quitó las gafas, prestándole toda su atención. «¿Hay algo en tu mente?» «Estaba pensando en aquella noche», dijo Amara en la parada del autobús, «en lo diferente que sería mi vida si hubieras pasado de largo, como hicieron todos los demás». «Nunca habría pasado de largo», dijo Victoriao con firmeza. «Aunque no te conociera, aunque no hubiera ninguna posibilidad de esto», señaló entre ellos. «Aún así, me habría detenido. Así soy yo». «Lo sé», dijo Amara en voz baja. «Es una de las cosas que más me gustan de ti. Ves a personas que son invisibles para los demás. Te detienes cuando los demás siguen caminando. Te preocupas cuando sería más fácil no hacerlo. ¿Me quieres?», preguntó Victoriao, con voz cautelosa, como si temiera la respuesta. Llevaban meses dando vueltas a esas palabras, mostrando sus sentimientos a través de sus acciones, pero sin decirlo nunca en voz alta. Amara había estado demasiado asustada, demasiado preocupada de que decirlo lo hiciera real, la hiciera vulnerable de formas para las que no estaba preparada. Pero sentada allí, en su estudio, mirando esos ojos oscuros que la habían visto en su peor momento y habían decidido que valía la pena salvarla, conservarla, amarla, Amara descubrió que ya no tenía miedo. «Te amo», dijo con claridad. «Estoy enamorada de ti, Victoriao Santoro, por tu pésimo gusto para las películas de acción y tu expreso perfecto, y por cómo recuerdas cada pequeña cosa que te cuento, por tu fuerza y tu dulzura, y por cómo me haces sentir lo suficientemente segura como para mostrarme vulnerable. Por todo eso, por todo lo que eres, incluso por las partes que a veces me asustan». Victoria se levantó y la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza contra su pecho. «Yo también te quiero», le susurró al oído. «Desde el momento en que te vi desmayarte en esa parada de autobús, supe que ibas a cambiar mi vida, solo que no sabía hasta qué punto. Me has hecho mejor persona, Amara. Me has hecho querer ser el hombre que ves cuando me miras con esos hermosos ojos». Se quedaron así durante un largo rato, envueltos en los brazos del otro, hasta que Victoria se apartó ligeramente y metió la mano en el cajón de su escritorio. Sacó una pequeña caja de terciopelo y Amara contuvo el aliento. «No es lo que piensas», dijo rápidamente. «O más bien, lo es, pero aún no. Sé que no estamos preparados para eso, pero quería que tuvieras esto». Abrió la caja para mostrar un delicado collar, un colgante con forma de latido en un monitor de SG, hecho en oro blanco con pequeños diamantes que marcaban los picos. «Es precioso», susurró Amara. «Tu latido», explicó Victoria. «La primera vez que el doctor Russo comprobó tus signos vitales, le pedí que me enviara una copia de la lectura del monitor. Este es exactamente ese ritmo, el momento en el que supe que ibas a sobrevivir, que no te había encontrado demasiado tarde. Quería que lo tuvieras como recordatorio de que estás viva, de que sobreviviste, de que estás aquí conmigo».
Las lágrimas corrían por el rostro de Amara mientras Victoria le abrochaba el collar alrededor del cuello. Se posó justo encima de su corazón, un recordatorio constante de la noche que lo cambió todo, del hombre que se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. No te merezco, susurró. Sí que me mereces, respondió Victoria con firmeza. Te mereces a alguien que vea lo extraordinaria que eres, que aprecie tu fuerza, tu amabilidad y tu dedicación. Te mereces a alguien que nunca te deje enfrentarte al mundo sola otra vez. Te mereces ser amada por completo, sin reservas, sin condiciones. Y pienso pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Pasaron 8 meses más en una nube de felicidad que Amara nunca había imaginado, aclara la garganta posible. Destacaba en el trabajo, y sus nuevos límites la convertían en una enfermera mejor, ya que no estaba constantemente agotada y enferma. Se acercó al círculo íntimo de Victoria, los hombres que dirigían su imperio, que aceptaron su presencia con auténtica cordialidad una vez que comprendieron lo importante que era para su jefe. Conoció a la abuela de Victoria, una pequeña mujer italiana que vivía en Sicilia y voló a Nueva York para el cumpleaños de su nieto, trayendo limoncello casero y opiniones contundentes sobre todo. Nona Santoro echó un vistazo a Amara y la declaró su profeta. Luego pasó 3 días enseñándole a preparar platos tradicionales sicilianos mientras compartía historias embarazosas sobre la infancia de Victoriao. Amara observaba a Bertorio dirigir su imperio, legal e ilegal, con una brillantez estratégica que, sinceramente, era aterradora. Era amable con quienes lo merecían y despiadadamente eficiente con quienes no. Protegía a su comunidad, se aseguraba de que sus negocios ofrecieran buenos puestos de trabajo con salarios justos y se enfrentaba a las amenazas con tanta decisión que rara vez volvían a aparecer. Ella aprendió que su versión del crimen organizado no era como la de las películas. No había tiroteos dramáticos ni violencia pública, solo un poder silencioso, una influencia estratégica y el tipo de respeto que provenía de preocuparse realmente por las personas y los barrios bajo su protección. Victoria gobernaba su territorio como un rey benevolente, exigiendo lealtad, pero ganándosela a través de un trato justo y un cuidado genuino. Y a través de todo ello su relación se profundizó. Conversaciones nocturnas que duraban hasta el amanecer, mañanas tranquilas compartiendo café y periódicos, cenas con amigos y familiares, viajes a Italia para visitar a su abuela y la casa donde había crecido, 1000 pequeños momentos que entretejían sus vidas en algo hermoso e inquebrantable. En una fresca tarde de finales de octubre, exactamente un año después de la noche en que Amar se desmayó en la parada de autobús, Victoriao la llevó de vuelta a ese mismo lugar. Madison Avenue, la misma marquesina, el mismo banco donde ella intentó desesperadamente mantenerse consciente. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Amara, mirando a su alrededor con nuevos ojos la escena que le resultaba familiar. Porque aquí es donde todo cambió, respondió Victoriao. Aquí es donde te encontré, donde tomé la decisión de detenerme, en lugar de pasar de largo por donde comenzó nuestra historia. Se volvió hacia ella y le tomó ambas manos entre las suyas. Hace un año, te morías en esta parada de autobús mientras docenas de personas pasaban de largo sin ayudarte. Hoy estás aquí, sana, fuerte y amada más allá de toda medida. Hace un año yo era un hombre que había construido un imperio, pero había olvidado para qué servía todo eso. Hoy sé exactamente por qué construí todo esto. ¿Por qué luché tan duro por el poder y los recursos? Para poder proteger a las personas que amo. Para poder ser el tipo de hombre que se detiene cuando todos los demás pasan de largo. Victoria se arrodilló y el corazón de Amara se detuvo. Amara Bennett, dijo, sacando la caja del anillo que le había mostrado hace un año en su estudio. Me has hecho mejor en todos los aspectos que importan. Me has enseñado que la fuerza no siempre significa tener el control, que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar que alguien te ayude. Me has confiado tus muros, tus miedos y tu corazón, incluso cuando todos tus instintos te decían que huyeras. ¿Me confiarás también tu futuro? ¿Quieres casarte conmigo? El anillo era precioso, un zafiro rodeado de diamantes que reflejaban la luz de la calle y la devolvían con un brillo resplandeciente.
pero Amara apenas podía verlo a través de sus lágrimas. Sí, dijo, con una voz que era mitad sollozo, mitad risa. Sí, me casaré contigo. Te confiaré mi futuro, mi presente y todo lo que tengo para dar. Victoria le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie, atrayéndola hacia sí para darle un beso que hizo que los peatones nocturnos silbaran y vitorearan. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y riendo, Amara miró a su alrededor, a la parada de autobús que casi había sido el final de su historia, pero que en cambio había sido el comienzo de algo hermoso. Gracias por detenerte, susurró contra los labios de Victoria. Gracias por ser la única persona en toda la ciudad que me vio y decidió que merecía la pena salvarme. Siempre has merecido la pena, respondió Victoria. Solo tuve el privilegio de ser la primera en llegar. Se quedaron allí, en la parada de autobús, abrazadas, mientras la ciudad pasaba a toda velocidad a su lado. Dos personas que se habían encontrado en el momento más inesperado y habían construido algo extraordinario a partir de ese encuentro fortuito. Esa es la historia de Amara Bennett y Victoria Santoro. Una historia sobre una mujer que casi muere porque no pudo pedir ayuda y el hombre que se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. Sobre cómo a veces la persona más peligrosa de la ciudad es precisamente el héroe que necesitas. Sobre aprender a confiar, a dejar entrar a alguien, a creer que ser salvado no te hace débil. Su historia nos recuerda que nunca sabemos cuándo cambiará la vida. Cuando la persona que se detiene para ayudar es la que lo cambia todo, que a veces la fuerza significa aceptar el cuidado, que el poder debe proteger a los vulnerables y que el amor verdadero significa ver a alguien en su peor momento y decidir que lo vale todo. Si esta increíble historia te ha emocionado y quieres escuchar más relatos sorprendentes de rescates inesperados, romances peligrosos y amores que transforman vidas, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana compartimos nuevas historias sobre personas que descubrieron que los héroes pueden aparecer de formas inesperadas y que, a veces, las relaciones más significativas comienzan cuando alguien decide detenerse mientras todos los demás siguen caminando. ¿Qué te pareció la historia de Amara y Victoria? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que un desconocido te ayudó cuando nadie más lo hizo? ¿Habrías aceptado la ayuda de Victoria a pesar de saber quién era? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Nos encanta saber cómo estas historias resuenan con tus propias experiencias de bondad, rescate y amor inesperado. Recuerda, a veces la persona que te salva es alguien en quien nunca habrías pensado confiar. A veces, ser lo suficientemente vulnerable como para aceptar ayuda es lo más valiente que puedes hacer. Y a veces, la elección más peligrosa conduce al amor más seguro.